Dios bendiga a su pueblo. Sean todos bienvenidos a esta su plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Les saluda su hermana Teresa Polanco. Vamos a tocar un tema muy importante en esta preciosa hora. Para esto vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 9 a la altura del verso 3. Yo leo la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuyo es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra, a donde le has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Gloria al Señor. Queremos hablar un poco en esta preciosa hora, amados hermanos, de la importancia de los ayunos, y vamos a tocar algunos ayunos que son, vamos a decir, agradables, que mueven a Dios, que hacen que Dios responda. Hemos hablado en algunas ocasiones de los ayunos que agradan a Dios y de los que no agradan a Dios. En este caso, nuestro hermano Daniel estaba ayunando delante del Señor. Y mire cuál es la descripción que él hace antes de presentarse delante del Señor. Volví mi rostro, me humillé, me vestí de cilicio, me vestí de luto. ¿Por qué? Porque estaba pasando algo con el pueblo del Señor, y era que se habían cumplido las 70 semanas anunciadas por el rey por el profeta Jeremías, donde le decía al pueblo que iban a ser llevados cautivos, pero que cumplidas las 70 semanas, Dios los iba a regresar a su tierra nueva vez. Daniel se encuentra por las escrituras, escudriñando las escrituras, que ya este tiempo se había cumplido, pero que el pueblo del Señor continuaba en cautiverio, continuaba en tierra ajena, continuaba esclavo, gloria al Señor, aunque ya había llegado el tiempo del cumplimiento de la palabra y de la promesa de Dios. Tienen que levantarse generaciones de hombres y mujeres en estos tiempos donde el pueblo está atravesando peligro, donde el pueblo está atravesando letardos espirituales, muertes espirituales, y debemos de levantarnos a ver si se está cumpliendo lo que Dios prometió para estos tiempos, para estos últimos tiempos, conforme a Joel, donde dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los siervos profetizarán, la sierva profetizarán, los niños tendrán sueños, los ancianos tendrán visiones. Alabado sea el Señor. Y alguien tiene que ponerse en la brecha. Alguien tiene que vestirse de cilicio, venir a la presencia de Dios, volver su rostro a Dios, humillarse, buscar su respuesta, buscar su voluntad, buscar su propósito. Y el mismo Daniel describe: hemos pecado, nos hemos apartado, nos hemos rebelado, y por eso no se ha cumplido lo que tú prometiste. Acuérdese que las promesas de Dios están sujetas a obediencia. Las promesas de Dios van ligadas, van abrazadas de un hombre que obedece, de una mujer que obedece. Alabado sea el Señor para siempre. Y es por esto que, aunque ya se había cumplido el tiempo donde el pueblo tenía que regresar del cautiverio, no había pasado nada, porque nadie se había acordado de Dios, nadie había vuelto su rostro a Dios, nadie se había humillado, reconociendo su falta, reconociendo su pecado, reconociendo sus rebeliones. Ni los reyes, ni los gobernantes, ni el pueblo, ni el pequeño ni el grande habían humillado su rostro delante del Señor para regresar a la libertad, para regresar a la tierra que fluye leche y miel, para regresar al lugar de la promesa, del pacto, donde Dios le juró a Abraham, le prometió a Abraham que le entregaría esa tierra que fluye leche y miel por generaciones. Pero se levantó un Daniel
que le dolía la condición del pueblo. Se levantó un Daniel que quiso tocar el corazón de Dios. Se levantó un Daniel que quiso recibir la revelación de por qué no había acontecido nada. Entonces quiero que tú anotes que este es un ayuno que tú vas a hacer por el pueblo de Dios, por el pecado del pueblo, por aquellos que han pecado, pero que no le ha dolido su pecado, que no se han vuelto a Dios, que no se han arrepentido, que han seguido caminando como que nada pasa, que han seguido caminando sin dolor, sin temblor, que la misericordia de Dios, aleluya, aunque está ahí, no los ha alcanzado porque no se han vuelto a Dios. Entonces, este es un tipo de ayuno con resultado. Este es un tipo de ayuno con beneficio. Cuando se levanta un hombre, cuando se levanta una mujer a interceder, a ponerse en el lugar del pueblo. Dice que aunque Daniel no había pecado a la manera que había pecado el pueblo, él se puso en el lugar del pueblo. Él pidió perdón por él, pidió perdón por el pueblo y pidió perdón por sus familias. Entonces nos levantamos cuando queremos que el Señor tenga misericordia de su pueblo por causa del pecado oculto, por causa de aquellos que no se arrepienten, que no se vuelven, que no les importa si se cumple o no la palabra y las promesas de Dios en su pueblo. Daniel se levanta, se humilla, vuelve su rostro, se viste de cilicio, busca el rostro de Dios con ruego, con súplica, con oración. Entonces, este ayuno donde usted quiere mover a Dios, donde usted quiere la revelación de Dios, donde usted quiere discernimiento para conocer por qué el pueblo está en la condición que está, usted tiene que ligar el ayuno con oración. El ayuno y la oración van de la mano. En este caso específico, nuestro hermano Daniel dice que se vistió de cilicio, volvió su rostro a Dios, se humilló, rogó, suplicó y oró. ¿Cuál fue el resultado de este ayuno poderoso? Dice que todavía él no había terminado de orar cuando se le apareció el ángel. Todavía él no había terminado el propósito cuando Dios mandó a su ángel a traerle respuesta a Daniel. Entonces, este es un tipo de ayuno que trae respuesta. Este es un tipo de ayuno que llega al trono de Dios. Este es un tipo de ayuno que mueve el corazón de Dios y que hace que Dios se levante de su trono. No había terminado Daniel. Y dice la Biblia que cuando él tiene el encuentro con el ángel lo saluda y le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a conocer, a saber, fue oída tu oración en el cielo. Wow. Entonces, amados hermanos, tiene mucho que ver. La intención de tu corazón se une con el ayuno. El deseo de tu corazón. ¿Por qué estás ayunando? ¿Para qué estás ayunando? En este caso, Daniel se estaba humillando por el pueblo, estaba pidiendo perdón por el pueblo, se estaba poniendo en el lugar del pueblo del Señor, pidiendo perdón por las rebeliones, por los pecados, por la falta, pidiendo perdón por los líderes, pidiendo perdón, ándale, vaso Maraya, por aquellos que habían sido puestos como autoridad, pero que no habían vuelto su rostro al Señor. Y desde el mismo día, desde el primer día que Daniel se dispone a encontrarse con Dios, a que Dios se vuelva a él y se vuelva a su pueblo, su oración, su ayuno fue recibido delante de Dios. ¿Qué pasa? Aunque desde el primer día este ayuno fue recibido delante del Señor, él no recibió respuesta el primer día, ni el segundo, ni el tercero, séptimo, décimo. Pasaron muchos días, hasta el 21 día, donde el ángel puede aparecerse delante de Daniel. ¿Por qué? Porque hubo una oposición. Aunque Dios te oye, aunque Dios te ve, aunque Dios recibe ese ayuno, esa entrega, esa oración, ese sacrificio que tú estás haciendo por causa del pueblo, puede ser que no recibas la respuesta el mismo día, aunque sea acepta tu ofrenda, aunque sea acepto tu ayuno delante del Señor. Pero hay oposición en los aires. Acuérdese que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:10 que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Estas huestes espirituales de maldad
Se dieron cuenta que este ayuno fue recibido. Se dieron cuenta que este ayuno fue acepto, que el Señor aceptó, que el Señor recibió la ofrenda, el ayuno, el sacrificio, la entrega, la disposición de Daniel. Y se opusieron en los aires a que el ángel le trajera la respuesta a Daniel. Es por esto, amados hermanos, que usted y yo tenemos que ser constantes, persistentes a la hora de venir delante de Dios con un propósito de ayuno, de oración, de silicio, de búsqueda, de entrega. Porque puede ser que en los primeros días no hayamos recibido respuesta, pero que Dios ya haya aceptado y recibido este sacrificio que estamos haciendo con un corazón humillado, con un corazón vuelto a Dios, con un corazón dispuesto a interceder por otros. Vemos los pasos de este tipo de ayuno para conocer la voluntad de Dios, para hacer que Dios cumpla su promesa, para hacer que Dios se vuelva a su pueblo, que Dios perdone el corazón de su pueblo. Humillación, silicio, oración, ruego, súplica. Esto movió a Dios de su trono. Esto aceptó la ofrenda de Daniel de un ayuno de 21 días, gloria al Señor, y trajo respuesta a su pueblo, trajo respuesta a su siervo. Cuando el ángel le dice, yo tuve una oposición, cuando vine a traerte la noticia, tuve que pelear con el príncipe de Grecia. Entonces, amados hermanos, estas dos potestades, una de las tinieblas y una del reino de los cielos, tuvieron que pelear. Entonces hay huestes de maldad, hay potestades, hay principados en los aires que se van a oponer aunque tú recibas, pero tú vas a seguir persistiendo, tú vas a continuar con tu propósito, tú vas a seguir delante del Señor. Así como Daniel tuvo que esperar hasta el 21 día, puede ser que tu respuesta también llegue antes. Hemos estado en propósito delante del Señor, hemos estado en ayuno delante del Señor y la respuesta ha venido antes de que se cumpla el propósito. Así como también se cumple el propósito, la respuesta no llega, pero viene una palabra de Dios, viene una revelación o viene alguien y te dice el Señor que extiendas el ayuno. O sea, Dios te va a hacer saber si la respuesta viene en medio del ayuno, antes del propósito, o si se cumple el tiempo y Dios te va a pedir que alargues el tiempo del propósito hasta que tú recibas la respuesta esperada de parte del Señor. Este hombre recibe una respuesta. Este hombre recibe la visitación de un arcángel, gloria al Señor, que le revela la voluntad de Dios, que le revela el propósito de Dios, que le revela el por qué no se había cumplido la promesa de Dios para su pueblo. Alabado sea el Señor. Y le dice una palabra a Daniel: eres muy amado en el cielo, porque las personas que disponen su corazón, que humillan su rostro, que vuelven su rostro a Dios para interceder por otros, para rogar, para suplicar por otros, aunque quizá ellos no hayan cometido la falta que cometió la tal persona, pero ellos se ponen en el lugar de la persona. Y a esto somos llamados, usted y yo, a orar los unos por los otros, a llevar la carga de los otros, a rogar, a suplicar, a interceder por los otros, para que movamos el corazón de Dios, para que la persona alcance misericordia, para que el pueblo del Señor pueda seguir caminando, avanzando, recibiendo las promesas que Dios tiene para su pueblo. Este es un ayuno con respuesta. Esto es un ayuno con propósito. Y este es un ayuno que agrada a Dios, que mueve a Dios y que trae respuesta de Dios. Vamos al siguiente ayuno. Alabado sea Dios. Y está en Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. A la altura del verso 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar un ayuno. Aleluya. E hizo anunciar en Nínive por mandato del rey, desde sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente,
y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Wow, este es un ayuno muy importante, porque este es un ayuno tratando de hacer que se apacigüe la ira de Dios. Este es un ayuno buscando en humillación, en arrepentimiento, en silicio. Dice, alcen su voz, rueguen a Dios, intercedan para ver si Dios se arrepiente y no nos llega ese mal que ya Dios anunció. Entonces, cuando viene juicio de Dios a un país, a una nación, a un pueblo, a un reino, a un gobierno, a una iglesia, gloria al Señor, esta es la actitud que usted y yo tenemos que tomar. Venir delante de Dios en arrepentimiento, rogándole al Señor que no venga su ira sobre el pueblo, sobre la nación. Y dice la palabra del Señor que Dios manda a Nínive. Y aunque a Jonás, y aunque Jonás actuó de una manera egoísta, no queriendo predicarles porque sabía que Dios era misericordioso y podía arrepentirse del mal que le iba a hacer a Nínive porque su maldad había llegado delante de Dios. Muchas veces nosotros creemos que los demás no son merecedores del perdón, que los demás no son merecedores de la misericordia, y Dios nos manda a interceder, Dios nos manda a humillarnos, Dios nos manda a pedir perdón por nosotros y por ellos, para que Dios no derrame su ira, para que Dios detenga el juicio, para que Dios se arrepienta del mal que ha anunciado. La Biblia dice que nada acontece sin que Dios lo revele a sus siervos los profetas. Ningún mal viene sin que Dios lo anuncie primero, sin que Dios lo mande a decir primero. Por esto, aunque este pueblo era malo, aunque este pueblo, su maldad había llegado delante del Señor, Dios le da la oportunidad de que se arrepientan. Dios le da la oportunidad de que se vuelvan a Él. Le manda un profeta, le manda un anuncio diciéndole, en 40 días esta ciudad será destruida, este pueblo será destruido. Alabado sea el Señor. Y aunque Jonás se niega por un momento, usted conoce la historia, un pez lo traga, al tercer día el pez lo vomita. Él tiene que ir, aunque no quería ir, porque duro es usted decirle a Dios, yo no voy a hacer algo que Dios te mandó a hacer, o yo no voy a decir algo que Dios te mandó a decir, o yo no voy a ir a un lugar donde Dios te mandó a ir. Hermano, mire, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, como le dijo Jesús a Pablo, al apóstol Pablo. Entonces es mejor que obedezcamos cuando Dios nos manda anunciar el juicio que viene para una persona o para una familia o para un líder, para una iglesia, pueblo, ciudad, nación. Si Dios le manda, vaya, porque usted yendo, usted puede evitar ese juicio. Usted yendo, usted puede evitar que la ira de Dios descienda hacia aquella persona, porque con la palabra de Dios, con el anuncio del juicio de Dios, usted puede lograr que estas personas se arrepientan, que estas personas se vuelvan a Dios, que estas personas alcancen el perdón y que Dios detenga su juicio, que Dios detenga su ira, como fue el resultado de este poderoso ayuno que hicieron estos hombres temiendo a Dios. Cuando ellos escucharon el anuncio de Jonás, cuando ellos escucharon la proclamación de ese juicio inminente de parte de Dios por causa del pecado de Nínive, dice que cuando la noticia llegó a los oídos del rey, el rey se levantó, se quitó sus ropas reales, se quitó su vestidura de rey, se vistió de cilicio, se vistió de luto, hizo un llamado, proclamó un edicto para el pueblo, que hasta los animales ayunaran, que hasta las bestias ayunaran, los niños, las mujeres, los hombres, los grandes, los pequeños, alabado sea el Señor. Entonces, bueno, cuando Dios nos manda a anunciar a una persona, aunque la palabra no sea agradable, aunque la palabra sea de juicio, aunque la palabra sea de que la ira de Dios está a punto de descender, pero el resultado puede ser este resultado que obtuvo Jonás, aunque se negó, aunque
quiso evadir la presencia de Dios y la voluntad de Dios, aleluya, porque muchas veces somos egoístas y solo pensamos en nuestra salvación y las almas que se pierden no nos duelen, aquellos que se pierden en el pecado, aquellos que se pierden en las drogas, aquellos que se pierden en sus delitos, no nos duele, y para eso usted y yo estamos aquí en la tierra, para esto todavía Dios no nos ha llevado con él, para que cumplamos su mandamiento, para que proclamemos, para que prediquemos el arrepentimiento. Mire cómo este pueblo, aunque era tan malo, tan perverso, y aunque su maldad había llegado delante de Dios a un punto de que ya Dios había decidido destruirlos, de que ya Dios había decidido arraer esas ciudades sobre la faz de la tierra, pero ellos escucharon la voz de Dios, ellos escucharon la predicación de Jonás, ellos escucharon la advertencia de ese juicio que venía de parte de Dios y se arrepintieron todos, se arrepintieron desde el más pequeño hasta el más grande, y vinieron a Dios, se volvieron a Dios en ayuno, se volvieron a Dios en arrepentimiento, le temieron a Dios, temieron la palabra de Dios, y toda una ciudad fue salvada, toda una ciudad fue librada, wow, toda una ciudad, Rabasha Kataraya, fue impedida de que la ira de Dios descendiera, arrancando esa ciudad de sobre la faz de la tierra. Mire como este pueblo, esta ciudad mala, perversa, que había llegado a encender la ira de Dios por causa de su pecado, responde de una manera instantánea, diferente al pueblo del Señor, que ya tenían 70 años en cautiverio, que ya tenían 70 años en esclavitud, que ya tenían 70 años lejos de su tierra, lejos de la promesa, lejos de lo que Dios le había prometido, y no había venido el temor de Dios sobre ellos, no había venido el arrepentimiento sobre ellos, aleluya. Sin embargo, este pueblo, a la primera predicación de Jonás, se arrepienten, se vuelven a Dios, le temen a Dios, vienen en ayuno, vienen en silicio delante del Señor, y el Señor detiene su ira, el Señor detiene su enojo, y el Señor devuelve el juicio que venía contra ellos. Alabado sea el Señor. Por eso es que usted no puede señalar, usted no puede juzgar, usted no puede determinar quién se salva y quién se pierde, quién sí y quién no, porque eso solamente está en la potestad de Dios. A usted lo que le corresponde es anunciar, predicar, llevar la palabra, hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, ir donde Dios le ha mandado a ir, soltar esa palabra que Dios ha puesto en su boca y en su corazón, porque usted no sabe quién se arrepiente y quién no se arrepiente. Eso le toca al Señor. A usted le toca obedecer, a usted le toca ir, a usted le toca cumplir el mandamiento que Dios ha puesto en sus manos. Mire un segundo resultado. Dice que cuando vio Jehová que ellos se arrepintieron, que ellos se volvieron de su pecado, de su maldad, que ellos se humillaron, que ellos ayunaron, que ellos proclamaron misericordia, esa misericordia los alcanzó, detuvo Dios el juicio, no los destruyó, no los arrancó de la faz de la tierra. Alabado sea el Señor para siempre, porque Él es tardo para la ira, pero grande misericordia. Él no desprecia un corazón arrepentido, Él no desprecia un corazón humillado, Él no desprecia a aquellos que se vuelven a Él, Él no desprecia a los que le buscan, Él no desprecia a los que le aman. Como citó Daniel, tú eres el Dios misericordioso, tuya es la justicia, tuya es la misericordia, y la confusión es de nosotros porque pecamos y no nos hemos arrepentido. Pero yo me pongo en el lugar del pueblo, yo me pongo en el lugar de la iglesia, yo me pongo en el lugar de mis familiares. Alabado sea Dios. Yo pido perdón por ellos. Yo pido perdón por el pueblo. Yo pido perdón por mi nación, por mi país, por mi ciudad. Alabado sea el Señor. Y mientras usted está clamando, mientras usted está intercediendo, Dios manda su Santo Espíritu a quebrantar los corazones endurecidos. Dios manda su Santo Espíritu a cambiar los corazones de piedra por corazones de carne. Anda, alaba, llama. Y antes de que usted termine, o el día menos
desesperado, usted verá como ese padre, esa madre, ese esposo, ese hijo viene arrepentido y humillado a los pies del Señor, viene buscando perdón, viene buscando misericordia. Usted solamente dispóngase, usted no se canse, usted insista, siga clamando, siga intercediendo, siga orando, siga rogando, aunque usted sea el único cristiano en su casa, aunque usted sea el único que le teme a Dios en su familia, no se canse de interceder por los suyos, no se canse de venir delante de la presencia del Señor, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, rompiendo las ligaduras, rompiendo las ataduras, rompiendo las maldiciones, rompiendo los pactos que hicieron los padres, los abuelos, los bisabuelos. Para esto los llamó Dios a usted, para esto lo escogió Dios a usted, para esto lo sacó como sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, tierra de idolatría, tierra de hechicería. Abashamalaya, ándale basama, mira de donde Dios te sacó, ándale basoma, solamente mira de donde Dios te sacó, hasta donde te ha traído, hasta donde has llegado. Así también sigues rogando, suplicando, intercediendo, humillándote, ayunando por los tuyos y por los que tú no conoces. Por esas almas que están atadas a las drogas, que están atadas a la prostitución, que están atadas, Rabashaya, que están muertos en delitos y pecados. Aquellos presos, ándale, basamalaya, aquellas personas que están en los hospitales. Vamos a seguir ayunando, iglesia. Vamos a seguir intercediendo. Vamos a seguir rogando, suplicando, intercediendo delante del Señor, porque esto trae resultado. Esto mueve a Dios. Esto detiene el juicio. Esto detiene la ira de Dios, Rabashaya. Un corazón contrito, un corazón humillado, levanta a Dios de su trono, para a Dios de su trono, detiene el juicio, detiene su ira y hace Abashama, Rabacataraya, que los que no creen vengan a creer, que los que no le temen, comiencen a temerle, Libasoma, Labacaya. Estos son los ayunos que llegan delante de la presencia de Dios. Estos son los ayunos con propósito. Fíjese que para usted ayunar, tiene que saber cuál es el propósito para el que usted va a ayunar. Cuando usted va a ayunar, preséntese delante de Dios, presente sus miembros, presente su cuerpo, dígale: Señor, mire, yo le presento este propósito, yo le presento mis miembros, yo le pido que se lleve toda ansiedad, yo le pido que se lleve todo pensamiento, todo apetito, que se lleve todo lo que pueda impedir que yo culmine, que yo cumpla con este propósito. Le presento mis miembros, le presento todo lo que soy. Límpieme, santifíqueme, purifíqueme, oh Jehová, tome control y dominio absoluto de mi mente, de mis pensamientos, de mis ideas. Y usted verá como su ayuno traerá resultados. Usted verá como su ayuno será recibido desde el primer día que usted se postre, desde el primer día que usted se humille, desde el primer día que usted se incline y que usted comience a interceder. Fíjese que estos dos ayunos son parecidos y a la vez son diferentes, pero trajeron un resultado a favor del pueblo, a favor de aquel que se dispuso. Alabado sea el Señor. Nínive fue perdonado. Daniel recibió la respuesta. Entonces hay diferentes ayunos que usted va a venir, lo va a traer delante del Señor conforme al propósito, conforme a la necesidad, conforme a la demanda, conforme a su situación, conforme a su condición. Alabado sea el Señor. Hay un tercer ayuno que también tiene que ver con el pueblo del Señor. Sabemos que somos perseguidos por Satanás y sus ejércitos. Sabemos que somos amenazados. Sabemos que el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para tratar de detener el propósito de Dios en nuestras vidas, para que no avancemos, para que no crezcamos, para que no maduremos, para que estemos todo el tiempo envueltos, dando vuelta en el mismo lugar, sin alcanzar la meta, sin llegar al propósito, sin ser lo suficientemente maduros espiritualmente para que Dios nos confíe cosas. A medida que vamos creciendo, que vamos madurando delante del Señor, entonces el Señor nos va confiando cosas, vamos alcanzando niveles, vamos escalando peldaños, gloria al Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces usted y yo tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir renovando la mente, renovando el espíritu de nuestra mente, renovando el espíritu de nuestro entendimiento.
para ir de gloria en gloria, de poder en poder y de autoridad en autoridad. No nos podemos quedar en el lugar donde comenzamos. No nos podemos quedar estancados. No nos podemos quedar frustrados. No nos podemos quedar fracasados. Iglesia del Señor, tenemos que ser constantes. Tenemos que ser persistentes. Tenemos que intentarlo, volverlo a intentar. Tenemos que rogar, interceder, volver a orar, volver a suplicar, porque un día seremos oídos. Un día alcanzaremos respuesta. Un día Dios vendrá y Dios enviará aquella respuesta tan esperada. Y esto estaba pasando en Esther, en los tiempos de Esther y Mardoqueo, gloria al Señor. Se escribe un edicto de muerte, se escribe un edicto de destrucción, se escribe un edicto para acabar con el pueblo del Señor que estaba en aquellas ciudades que cuando estaban todavía cautivos. Gloria a Dios para siempre. Pero qué bueno es que aunque tú creas que estás cautivo, que aunque tú te encuentres en tierra lejana, que aunque tú hayas tenido que separarte de tu familia, irte de tu parentela, donde te haya tocado ir, donde te encuentres ahora, ahí donde estés, tú sigas con tu mente puesta, con tus ojos puestos en el Dios Todopoderoso. Tú sigas creyéndole a Dios, siga buscándole en ayuno, siga buscándole en oración, siga creyendo que para Él no hay distancia, que para Él no hay nada imposible, que donde quiera, en todo lugar, en todo pueblo y en toda nación, que se le ame, que se le tema y que se le busque, su misericordia va a llegar, su mano va a alcanzar a todo aquel que se disponga a volverse a Dios en ayuno, en oración, en silicio, en ruego y en súplica. Y este edicto llega a oídos de Mardoqueo. Él se viste de silicio. Él se viste de ayuno y va a la casa real. Nadie podía ir vestido de silicio a la casa del rey. Y cuando Esther lo ve en la puerta vestido así, le manda a preguntar qué pasa. Él le manda a decir a Esther lo que está pasando, el peligro en el que se encuentra su pueblo, los habitantes de su pueblo que se encuentran en las diferentes ciudades. Alabado sea Dios. Y Esther dice, pero hay un problema. Yo no he sido llamada a ver al rey. Y hay una sentencia de muerte para aquellos que pasan delante del rey sin ser llamados. Y Mardoqueo le manda a decir a Esther, si tú no haces lo que tienes que hacer, respiro y liberación vendrá de algún lado. Porque Dios siempre va a mandar respuesta, Dios siempre va a mandar solución, aunque tú hagas o no hagas lo que tienes que hacer. Entonces te conviene hacer lo que tienes que hacer. Te conviene cumplir con aquello que Dios te mandó. Te conviene obedecer a Dios para que tú seas partícipe de esta bendición. Y quién sabe si para este tiempo viniste al reino. Entonces vienen situaciones, enfrentamos situaciones en diferentes lugares y decimos, pero ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo tengo que atravesar esto? ¿Por qué yo tengo que pasar todas estas cosas? Porque a ti te escogió Dios con propósito. Porque a ti te plantó Dios con propósito en el lugar donde te encuentras. Porque a ti te envió Dios con propósito a aquel país, a aquella ciudad, aunque tú no lo sabías. Ahora entiendes por qué tuviste que irte. Ahora entiendes por qué estás en ese lugar. Ahora entiendes por qué Dios te colocó en aquel lugar. Porque para este tiempo iba a suceder esto que tú estás viviendo. Para este tiempo Dios sabía que tú ibas a enfrentar esta situación. Para este tiempo ya Dios sabía que tú ibas a tener que pelear con esta enfermedad, que tú ibas a tener que luchar por ese matrimonio, que tú ibas a que pararte al frente como líder de la iglesia, como líder de tu pueblo, como líder de tu comunidad. Dios lo sabía y por cuanto lo sabía, te capacitó primero, te preparó primero para que ahora pudieras enfrentar este edicto, para que ahora pudieras enfrentar este decreto, que esto fue lo que hizo Esther, alabado sea el Señor. Ella convocó ayuno, convocó oración por 3 días y 3 noches. Fíjese que hemos hablado de 3 ayunos diferentes, pero que han traído también resultados diferentes. 3 días y 3 noches delante de la presencia del Señor, para romper los edictos de muerte, para romper las amenazas, para deshacer los planes del diablo. ¿Cuál fue el resultado de este ayuno de Esther? Que aunque no se pudo abolir el decreto, pero sí se escribió otro decreto. Así es que esta mujer luchó decreto contra decreto y pudo lograr que el rey hiciera otro decreto para que todo el pueblo esperara a aquellos que lo iban a enfrentar y se defendieran.
Entonces nos toca, iglesia, defendernos, nos toca levantarnos, nos toca venir en ayuno, en oración y en silicio, 3 días, 3 noches delante del Señor. Y cuando el enemigo venga, lo vamos a enfrentar. Cuando la amenaza venga, la vamos a enfrentar. Abasama, cuando la situación venga, la vamos a enfrentar y las vamos a vencer. Dice que cayó el temor sobre todos los pueblos, cayó el temor sobre todas las ciudades, porque Mardoqueo y todo el pueblo destruyeron a sus enemigos que venían a destruirlo. Los acabaron. Todo lo que está Abashama, todo lo que hayan planeado destruirte, todo lo que hayan planeado matarte, no podrán resistir a un hombre, a una mujer que vengan 3 días y 3 noches delante del Señor en ayuno, en silicio y en oración. Resultado, se rompieron los decretos, se deshicieron los decretos y el pueblo del Señor peleó y venció. El pueblo del Señor se expandió y creció. El pueblo del Señor destruyó a todos aquellos que habían planeado destruirlos a ellos. Wow, 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 wow. Yo sé que de ahora en adelante ayunarás con entendimiento, ayunarás con propósito, ayudarás con conocimiento de lo que es la palabra del Señor y de cómo debes ayunar, para qué debes ayunar y cuándo debes ayunar. Yo sé que esto te va a servir, así como te servirá a ti. Compártelo, dale like, dale me gusta, suscríbete a este canal, Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos, para que muchas vidas sean bendecidas y sepan cómo ayunar, cuándo, por qué y para qué ayunar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Teresa Polanco, suscríbete. Dale like, dale me gusta. Vamos a compartir esta palabra que muchos la necesitan. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Dios te bendiga.